1:10 del mediodía, estamos de vuelta, más de uno Badajoz, en la sintonía de Onda Cero, en el 104.8 de la frecuencia modulada. Tenía ganas ya, me echaba falta echar un ratito con la gente de CICOM, porque el tema de la periodoncia todavía no lo tenemos bien asimilado, ¿no? El saber exactamente que si tenemos la fortuna aquí en la ciudad de Badajoz de contar con uno de los mayores expertos que hay, iba a decir en España, ¿no? Yo creo que en el mundo, ¿no? En torno a esto, en base a su formación y a su experiencia, a pesar de su juventud. Y no lo digo yo, lo digo hace muy poquito recibía, iba a decir un premio, no, porque un premio es que vaya uno a la tómbola y la eche y te toque, no, un reconocimiento precisamente por esos conocimientos y por esa trayectoria. No vamos a hablar de la periodoncia, que yo creo que dentro de lo que es la salud bucodental quizás no le prestemos tanta atención. Alberto Monge, me alegro de saludarte, buenas tardes. Igualmente, amigo. Muchas gracias por echar un rato con los oyentes de Onda Cero para hablar de precisamente esto, la periodoncia. ¿Qué es? Porque yo creo que deberíamos empezar un poquito por ahí, ¿no? ¿Qué es la periodontitis, por ejemplo, ¿no? Bueno, la periodontitis se puede describir de una manera, pues yo creo, muy fácil de entender, como una patología crónica, como las muchas que hay, patologías reumáticas, diabetes, patologías que afectan también a la condición cardíaca y a muchas más relevantes a lo largo de todo nuestro cuerpo, la cual afecta al soporte de los dientes. Por lo tanto, cuando hay periodontitis hay inflamación provocada por una infección, y lo que finalmente está desencadenando es una secuela inmediata de pérdida de hueso y pérdida de encía. Ojo, ya estamos hablando has dicho inflación, y por tanto lo siguiente es que tenemos una infección. Entonces ya no estamos hablando de cualquier cosilla. Y más allá de todo esto, no solamente hay que contextualizarlo dentro de la cavidad oral. ¿Sí? Una inflamación crónica quiere decirse que todo lo que está ocurriendo en la cavidad oral tiene algún tipo de repercusión negativa en el resto del cuerpo. Te voy a dar algunos datos interesantes. Por ejemplo, se ha descubierto que una de las bacterias más frecuentes en este tipo de patología, la periodontitis, que comúnmente también se ha conocido como piorrea, patología periodontal, se ha descubierto en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Y también el impacto que puede llegar a tener el tratamiento de esta patología. Te pongo otro ejemplo que yo creo que es muy relevante. Con un tratamiento periodontal exhaustivo se puede llegar a reducir tanto el índice glicémico en pacientes con diabetes que una pastilla diaria de metformina, por ejemplo. Qué bueno. Por lo tanto, hay una relación bidireccional con todas estas patologías sistémicas. La periimplantología, ¿qué es? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, esto es una patología relativamente nueva. Los implantes dentales se vienen colocando desde hace 50 años. Se puede considerar como una alternativa para rehabilitar a pacientes sin dientes desde hace aproximadamente 20 años, como algo bastante común. Y es la patología muy similar a la periodontitis, es decir, una patología inflamatoria que está provocada por una serie de bacterias que se da en implantes dentales, y que por lo tanto, como se da en implantes dentales, lo que provoca es la pérdida de hueso, pérdida de encía y la secuela inmediata que existe. Es decir, que se pueda llegar a perder un implante, va a afectar en la función y en la estética del paciente. Me insistías antes cuando estábamos charlando, además de los equipos de fútbol y eso, me decía, prevalencia, importante destacar esto. Mira, la periodontitis, como muchas otras patologías crónicas, es una patología silenciosa, no duele. Por lo tanto, cuando tú a los pacientes les tienes que explicar el día a día, oye, los dientes se ven comprometidos en la actualidad por esta patología, pero ¿cómo es posible? Yo nunca me he dado cuenta. De hecho, es la patología que ocupa dentro del ranking la 11ª posición como patologías más prevalentes. Mira, algunos datos, por ejemplo, de la Sociedad Española de Periodoncia han observado que el 50% de pacientes adultos de más de 35 años tienen algún tipo de patología periodontal, que del 10 al 15% los dientes se ven seriamente comprometidos, es decir, el pronóstico es completamente desfavorable. Por eso yo creo que hay que hacer un llamamiento, primero, a el conocimiento de que esta patología es existente, de que se puede prevenir, por supuesto, y de que un diagnóstico precoz va a jugar un papel fundamental en el tratamiento. Has dicho que se puede prevenir. Entonces, ¿en qué se tiene que fijar la gente? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues mira, esto es tan sencillo de entenderlo como que si es una patología infecciosa,
que provoque inflamación, hay que evitar la infección. Y la infección está provocada por una serie de bacterias patógenas. Las bacterias patógenas son cohabitantes en la cavidad oral. Todos lo tenemos, pero tenemos que tratar de evitar que el ratio, es decir, que las colonias de ese tipo de bacterias supere a la de bacterias buenas. Ajá. ¿Cómo se puede realizar? Punto número 1, la higiene diaria. Y la higiene diaria no es cepillarse los dientes, es cepillárselos bien. Y eso no se nace sabiendo. Es evidente que el especialista aquí tiene un papel fundamental en la instrucción de cuáles son los instrumentos y también cuáles son las técnicas eficientes para eliminar toda la placa. En segundo lugar, la visita regular al dentista, de ser posible al especialista, que pueda controlar que la calidad, que la condición de las encías está en una condición óptima y que si existe algún factor de riesgo, como por ejemplo el tabaco, estas patologías sistémicas que hemos dicho, como por ejemplo muy relevante la diabetes o la hiperglicemia, pues se puedan llegar a controlar, se puedan llegar a modular para que se trate el cómputo global. Al final nosotros siempre decimos lo siguiente: no estamos tratando ni dientes ni implantes, estamos tratando pacientes. Es fundamental que todo esté alineado para que el tratamiento sea eficiente. Sí, siempre se dice eso, ¿no? De no hay enfermedades sino enfermos, ¿verdad? Es decir, ¿se puede prevenir entonces? Se puede prevenir, y de hecho los métodos de prevención primaria y secundaria han demostrado ser altamente efectivos. Mira, te voy a comentar, por ejemplo, una anécdota que nos pasa a casi todos los dentistas del día a día, especialmente a los que nos dedicamos a la periodoncia. Tenemos pacientes que vienen y nos dicen: ahora que me dices, sí, que yo creo que tengo que tener esta patología, porque mi padre perdió los dientes cuando tenía 40 años. La odontología, particularmente la periodoncia que se aplicaba hace 50, 60 años, no tiene nada que ver ni en términos logísticos, es decir, de aparatología, ni en términos de conocimiento a lo que tenemos ahora. Ahora sabemos que incluso en individuos susceptibles, es decir, que su familia ya han perdido los dientes, que tenga incluso factores de riesgo, podemos tratar de obtener un resultado altamente efectivo, siempre y cuando el paciente se comprometa de manera paralela a acudir con cierta rigurosidad y cierta frecuencia con nosotros a la consulta para un diagnóstico prematuro y también para un tratamiento en caso de que sea necesario, y de que siga todas esas bases de higiene oral que se personalizan de acuerdo a las necesidades de cada paciente. ¿Cuál es el papel de los profesionales que os dedicáis a esto de los periodoncistas? Pues yo te diría que actualmente principalmente promocionar la salud, y no solamente la salud bucodental, sino también la salud. Ahora mismo, de hecho, hay una iniciativa de la Sociedad Española de Periodoncia en la cual nosotros hemos comenzado a aplicarla también en Extremadura de manera pionera, que es entender que el paciente y todos estos factores pueden tener algún tipo de efecto negativo en la estabilidad de los tejidos alrededor de los dientes y alrededor de los implantes. Por lo tanto, en vista al desconocimiento que existe también por parte de los pacientes de otras patologías que nosotros vamos a llamar patologías sistémicas o patologías cofundadoras también de este tipo de situaciones, vamos a tratar de diagnosticarlo. Por ejemplo, ahora mismo también tratamos no de diagnosticar, pero de proveerle al paciente algún tipo de indicio de que puede llegar a tener hipertensión arterial, de que puede llegar a tener algún tipo de hiperglicemia que permite que que evita que mi tratamiento sea efectivo y al mismo tiempo que está poniendo en riesgo, en compromiso, la vida del paciente. Por lo tanto, promocionar la salud. Por supuesto, ayudar al paciente a prevenirla. Y cuando ya está existente esta patología alrededor de dientes y alrededor de implantes, tratar de manejarla y manejarla de una manera efectiva, con total transparencia, honestidad. Por supuesto, siempre dándole a los pacientes los mejores tratamientos en base a la evidencia científica más actual. Y después viene otro paso fundamental, y esto es como todo en la vida. Tú cuando te compras un coche, te puedes comprar el coche que tú quieras, da igual, pero lo que es evidente es que cada X tiempo después hay que ir a revisión. Por lo tanto, nosotros también le ofrecemos a los pacientes esa terapia de soporte, esa base científica que nos permite acrecentar el hecho de que los pacientes, por el simple hecho de acudir con nosotros cada X tiempo, de acuerdo a una periodicidad que nosotros establezcamos, que puede venir definida por el perfil de riesgo del paciente, evitemos que recurra a la patología, especialmente en pacientes con algún tipo de alta susceptibilidad. Hay que pasar la ITV de vez en cuando, ¿no? Esto es el mismo concepto, y yo así siempre trato de transmitírselo a mis pacientes. Aspectos importantes, porque antes lo has mencionado. Es que la periodontitis puede afectar a nuestra salud, porque yo se lo digo porque puede alguien entender, bueno, pues es más inflamado
tomado aquí un poco esto, eso se pasa, eso nos está afectando al resto de nuestra salud. Mira, hay datos muy importantes. Un paciente con periodontitis o que haya perdido dientes por periodontitis va a tener una tasa de infarto agudo de miocardio 2.5 veces mayor. Es decir, y hay una población mucho más vulnerable, que es la población geriátrica, una población que debido a otras patologías, incluso a algún tipo de sinergia que pueda existir entre los fármacos, haya que tenerle una mayor monitorización para evitar que esta patología pueda contribuir, pueda ser quizá el desencadenante, el efecto gatillo para que otras patologías que sí que puedan poner en peligro la vida del paciente, pues finalmente incurran. Lo has dicho antes, pero ahora que estamos hablando también de esa edad, ¿no? De las personas mayores, y lo has mencionado, pero por si podemos profundizarlo un poquito más, ¿hay relación con el Alzheimer? Hay relación con cualquier tipo de patología crónica. Sin lugar a dudas, el Alzheimer es una patología que ocurre de manera gradual y patologías proinflamatorias, patologías que cursan con inflamación, van a provocar de manera nociva el transcurso de esta patología. Es decir, todo lo que los médicos especialistas en neurología pueden hacer para tratar de atenuar la progresión de esta patología, la piorrea, la periodontitis, lo acrecenta, lo acelera mucho más ese proceso. Sí, bueno, con lo cual la importancia de incluso es que nos puede salvar la vida. Sí, ese es el concepto que estamos tratando de ilustrar, que una patología que no duele, una patología en un enclave tan focalizado como es la cavidad oral, puede tener una repercusión muy importante. Mira, hay otra manera de entenderlo también, y es que por la boca, es decir, en el momento en el que nosotros nos cepillamos los dientes, si sangran las encías, quiere decirse que hay conexión del torrente sanguíneo con el exterior, pero también del exterior con el interior, y la boca está plagada de virus, hongos y bacterias que se pueden distribuir por el torrente sanguíneo y afectar sistémicamente a los otros aparatos. Hablamos un poquito antes, hemos hablado de la periimplantitis y su relación con la longevidad de los implantes. ¿Qué nos puedes contar aquí? Mira, la periimplantitis es una patología que afecta aproximadamente al 20% de pacientes portadores de implantes dentales y hemos descubierto, y de hecho nosotros en nuestro centro hemos permitido mucho el avance científico a este respecto, que hay factores de riesgo claramente asociados. La ausencia de higiene, pero el operador también juega un papel fundamental, es decir, que los implantes estén bien puestos, que sean buenos implantes, que la prótesis esté bien diseñada, que los tejidos blandos, que la encía alrededor de esos implantes sellen, y para eso hace falta una visión estratégica, interdisciplinar, un tratamiento interdisciplinar que permita un ensamblaje perfecto de todos estos elementos para evitar que ocurra la patología. Yo estoy convencido de que a lo largo del tiempo aquellos pacientes que se sometan a una terapia de implantes que sigue siendo altamente efectiva, con un buen operador, buenas manos, buena experiencia, buen conocimiento basado en la evidencia científica, eso es muy importante en cualquier ciencia de la medicina, vamos a conseguir reducir completamente, casi erradicar esta patología. Es evidente que cuando se haga un promedio todavía de la prevalencia seguirá siendo alta, porque seguirá habiendo algunas clínicas que los operadores no tengan experiencia o no hayan perfeccionado o mejorado los sistemas, los materiales que se utilizan e incluso el conocimiento. Pero, por supuesto, el avance científico nos está permitiendo ser cada vez más precisos y entender mucho mejor cuáles son las claves para prevenir esta patología. Por parte del paciente, por ejemplo, también nos puede ayudar a prevenirla. Hemos descubierto un estudio científico que se ha publicado en la revista americana, publicado de hecho por nuestro grupo, ha revelado que un paciente que después de colocarse implantes dentales viene una vez a consulta al año, va a tener 5 veces tasa mayor de tener esta patología, casi similar al que nunca acude. Y es por ello que nosotros siempre incitamos a nuestros pacientes a que un mínimo de 2 veces al año tienen que venir para monitorizar, para ver que todo va bien. En caso de que esté algo erróneo, poderle dar un tratamiento prematuro que siempre va a ser mucho más efectivo. Hablamos un poquito de Zicom, porque precisamente quizá la clave está en el trabajo multidisciplinar, ¿no?, que hacéis con cada uno de los pacientes dependiendo de lo que requieran, ¿no? Por supuesto, Manolo. Y mira, la tecnología juega un papel fundamental. La tecnología nos ha
permitir una mayor precisión absolutamente en todo. Ahora mismo, por ejemplo, en el campo de la implantología, nosotros ya sabemos exactamente dónde va a quedar el implante de acuerdo a la demanda del paciente, demanda estética, de acuerdo a la disponibilidad de hueso. Pero también sabemos que si no tenemos hueso no pasa absolutamente nada. Ahora sabemos cómo aumentarlo de una manera muy predecible y, sobre todo, muy importante, con una mínima invasión, menor morbilidad, menor molestia para el paciente. Los tratamientos que actualmente conferimos en CICOM son tratamientos muy ambulatorios, tratamientos que nos permiten una alta predictibilidad y efectividad con, bueno, una menor molestia, una menor incomodidad para los pacientes. Pero más allá de todo esto, que esto está disponible a cualquier clínico, a cualquier operador, lo que es fundamental es el conocimiento, es actualizar siempre qué es lo que realmente nos permite mejorar los resultados. La ciencia, ya sabes, que avanza a pasos agigantados y por eso hay que mantenerse actualizado. Y nosotros, sin lugar a dudas, siempre nos mantenemos al pie del cañón en este sentido. Me alegro que hayas mencionado eso, porque los tenemos cierta edad, todavía pensamos que asistir a o ir a una clínica, ¡ay, madre mía, la que me van a paliar en la boca y tal! Y ahora ya no tiene nada que ver con ese concepto. No, y por supuesto, más allá de la tecnología, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, la utilización de láser, que minimiza la molestia. Pero más allá de todo esto, para aquellos pacientes como tú, con mayor ansiedad ir al dentista, siempre está el servicio de anestesiología, que permite que los pacientes con una anestesia, con una sedación intravenosa, no sientan absolutamente nada. Podamos incluso extraer parte de su sangre para generar el plasma rico en fibrina, es decir, una concentración de las mejores células en la defensa y factores de crecimiento para que todo cicatrice más rápido. Es decir, está todo de nuestro lado. Complicaciones pueden ocurrir, por supuesto, con cualquier cosa, pero con todo esto lo minimizamos. Lo recuerdo con mucho cariño, hace ya bastantes años. Una amiga me decía, tengo que ir al dentista, voy a ir a CICOM, pero voy con pánico. Ya me la encontré al poco tiempo y me dijo, impresionante. O sea, no podía pensar que yo no podía sentir absolutamente nada y todo lo que me hicieron. Me quedo sin tiempo y estaría hablando de la periodoncia. La verdad es que ciertamente bastante más minutos con Alberto Monge, al cual le agradecemos que se haya acercado a los micrófonos de Onda Cero, estar un rato con los oyentes para hablando de estas patologías tan importantes, ¿verdad? Y que esta especialidad es tan desconocida, pero que nos puede aportar muchísimo a nuestra salud. Alberto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Otro fuerte abrazo. Hacemos pausa y seguimos. Onda Cero Badajoz. Universae cuenta con 50 títulos.